Muy bien, el tema de esta tarde se llama ¿Solo por fe? Porque déjenme decirles que una pregunta que con frecuencia nos hacen es esta. ¿Cómo pueden decir los cristianos que la Biblia es la palabra de Dios cuando está llena de datos arqueológicos falsos? Personas que no se ha podido comprobar su existencia. Fábulas como gente alimentada por cuervos, hachas que flotan y asna que habla. Un Dios que es capaz de enviar a su Hijo a la muerte más cruel por amor al mundo y enviar a la mayoría del mundo al infierno. Bueno, estas son palabras de los detractores de la Biblia. En absoluto contraste, nosotros creemos que la Biblia es verdadera y coherente. No nos enseña cosas falsas, no se contradice a sí misma, es libre de errores, es la verdad absoluta que nos hace sabios para alcanzar salvación. Segunda de Timoteo 3:15 nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aunque Pablo afirma que un niño puede adquirir sabiduría por ella, esto no quiere decir que no existan problemas en la Biblia, porque somos finitos, somos pecadores, somos culturalmente prejuiciosos y el lenguaje en sí puede confundirnos, como cuando diferentes palabras llevan el mismo significado y cuando las mismas palabras llevan diferentes significados. Por ejemplo, ¿qué quiere decir blanco? Bueno, blanco de todas las bromas, blanco es mi ropa o blanco la tienda comercial. Así que una misma palabra significa una persona, un color o una tienda. Si la Biblia es perfecta, ¿no debería de superar estos problemas? Bueno, no necesariamente. Un buen ejemplo es que Cristo era, es y será perfecto. Pero eso no evitó que al volverse humano fuera objeto de abuso, escarnio y muerte. Así también, cuando la palabra de Dios se convirtió en lenguaje humano, se volvió vulnerable a la ambigüedad y al malentendimiento. Un malentendido muy especial se da entre dos de los grandes apóstoles que aparentemente no se ponen de acuerdo en cómo es justificado el hombre delante de Dios. Uno de ellos es Pablo y su argumento es en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El otro es Santiago y él afirma en Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cómo podemos conciliar estos argumentos aparentemente contradictorios? Pablo dice que en el comienzo de nuestra vida cristiana, Dios nos imputa su propia justicia en Cristo Jesús solo por fe. Confiamos en su gracia para que nos perdone y nos absuelva y nos considere como justos debido a la obra de Jesucristo. Pero Santiago no solo dice que una persona es justificada por las obras, sino que también niega que la fe justifique al hombre solamente por ella. O al menos utiliza palabras que, enfrentándolas aisladamente, parecen significar algo muy diferente a lo que dice Pablo. Así que una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿está Santiago refutando la doctrina de Pablo de que la justificación es solo por fe? Esto es muy importante, amados hermanos. Esto significaría que hay una tajante contradicción en la Biblia.
Y para nosotros lo peor sería que la reforma protestante está basada en un error al declarar a la fe como una de las 5 solas. O tal vez lo que Santiago está refutando es un malentendido de la enseñanza de Pablo que se convierte en un abuso, y Santiago envía un correctivo a las iglesias a las que él estaba escribiendo. Lo primero que debemos decir es que Pablo estaba bien consciente de que su enseñanza de la justificación solo por fe estaba siendo tergiversada y mal utilizada. Romanos 3:8 nos dice: ¿y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes. Pablo sabe que está siendo calumniado. Estas personas decían que Pablo enseñaba: mientras más mal haces, más bien viene de Dios, porque la gracia de Dios se glorifica al justificar al impío. O tal vez podríamos mencionar este precioso pasaje de Romanos 5:20 que nos dice: porque en Cristo Jesús pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuál es la respuesta de Pablo a esta tergiversación y abuso superficial de su enseñanza? Ahora sí, Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por el amor. Pablo dice que no se necesita una obra adicional como la circuncisión para ser justificados delante de Dios. Lo que se necesita es la fe. ¿Cuál fe? La clase de fe que produce amor. La fe que obra por amor. La fe nos da nuestra justificación ante Dios. El amor que viene de ella solo muestra que la misma fe es una fe justificadora, real y viva. Hoy en día mucha gente que llena las iglesias necesitan oír esta corrección que hace Santiago ante el abuso o conveniencia que se ha hecho de la enseñanza de Pablo. Si pecamos, hacemos más grande la gracia de Dios. Ante este abuso, Santiago nos advierte contra una fe falsa que no produce ningún cambio y afirma que esta fe no puede justificar a nadie. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Obras. ¿Qué clase de obras? ¿En qué obras estás interesado, Santiago? En las mismas obras que Pablo, la fe que obra por amor. Santiago 1:15 y 16. Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Santiago anhela que las personas tengan una verdadera fe salvadora, la fe verdadera que produce un comportamiento amoroso. Él habla acerca de la fe que no puede justificar y la define así. Santiago 2:17. La fe que no justifica. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Hay una fe que es inútil, inactiva, inefectiva, vana y vacía. Hay algo en lo que debemos insistir, mis queridos hermanos. ¿Es la fe resultado de las obras? No, desde luego que no. El argumento de Santiago es que las obras son el resultado de una fe fértil. Fértil, fe fértil. Que no te hacen más salvo, más perdonado o más justificado, pero son la evidencia de un corazón regenerado y transformado. Un ejemplo de esta fe viva lo tenemos en la iglesia que surge después del primer discurso de Pedro. La gente llena del amor de Dios vendía sus posesiones y traía lo obtenido a los pies de los apóstoles para que lo administraran y suplieran así las necesidades de los creyentes. Libremente los creyentes tomaron esta decisión, nadie los obligó, nadie lo impuso como requisito para alcanzar justificación. Hechos 2, del 44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! ¡Qué actitud! Yo me he puesto a pensar, ¿vendería mi casa si esto fuera un requisito indispensable para alcanzar la salvación? ¿Tú qué harías? Espero no lo puedas comentar. Ellos confiaban en que Dios supliría las necesidades y compartían todo lo que tenían. Su fe los movía a la confianza y la confianza al amor. Pero en la iglesia se habían infiltrado hombres que solo actuaban por una falsa piedad. La Biblia nos habla de una pareja que imitó esta conducta, pero no basada en su fe, su confianza o el amor a otros. Ellos no se querían quedar atrás de las otras familias y ser señalados, así que decidieron actuar en su carne y pensaron, no pasa nada si nos quedamos con un poco de lo que hemos ganado por vender nuestra propiedad. Si conoces la historia, conoces el desenlace. Ambos murieron. Y la pregunta es, ¿por qué murieron si hicieron lo mismo de los demás? Porque su actuar lo quisieron pasar como una evidencia de su fe que actúa por amor. Lo hicieron en su carne y no como resultado de la gracia de Dios en su vida. Así que Santiago y Pablo afirman que la fuente de la fe que produce obras de amor es la gracia de Dios actuando en las personas que Dios en su soberanía quiere. Santiago 4:6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pablo nos dice en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ya dijimos en un mensaje anterior que Dios no puede aplicar su gracia en forma simplista, porque Él es santo y aborrece el pecado, y hay un sentido muy claro en el que Él odia al pecado y a los pecadores. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ya hablamos de esto, y verdad que nos parece una injusticia, pero déjame decirte, los humanos no merecemos el cielo, pero la verdad es que tampoco merecemos la tierra, porque somos pecadores. Gracias al sacrificio de Jesús, Él no solo compró nuestra entrada al cielo, sino que también compró nuestro tiempo aquí en la tierra, antes de que fuéramos cristianos y recibiésemos la salvación. Para que lo conociéramos, Dios fue paciente con nosotros gracias a Cristo. Nadie es cristiano por casualidad. Nadie es cristiano por su propia voluntad.
sino por la voluntad de Dios. Efesios 1, 11 y 12 nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su propia voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Por el designio de su voluntad, habiendo sido predestinados, no sigamos viviendo en esclavitud del pecado, sino seamos para la alabanza de su gloria. Como humanos pecadores, no teníamos nada, ni merecíamos nada, ni podíamos llegar a tener algo. Pero Dios en su gracia nos lo ha dado todo. Y hoy podemos decir: soy lo que soy por la gracia de Dios.